poco a poquito como que se fueron alejando, como que les dio pena saber, bueno, que supiera toda la gente que venía con ellos, ¿no? Llegó el punto en que estaban tan lejos que parecía que, pues nada que ver, ¿no? Y parecía que eran sus familiares. Se avergonzaron de la señora, de lo que estaba haciendo, de la escena, que se alejaron de ella. Y a lo mejor no lo has visto tú, también lo has vivido, ¿no? Que a veces algún familiar hace alguna escena que queremos que en ese momento la tierra nos devore inmediatamente y desaparecer, ¿verdad? Y esto me hizo recordar precisamente un pasaje en Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 69. Una escena muy conocida por todos, la mayoría la conoce. De hecho, cuando ven las películas sobre la pasión de Cristo, sobre la época de la Pascua y todo esto, recuerdan la escena de Pedro. Es muy famosa esta escena, realmente. Y aquí el Señor Jesús presenta 3 áreas en las que Pedro le negó delante de la gente y que te advierten de tu tendencia a imitar a Pedro. 3 áreas en las que Pedro le negó delante de la gente, que te advierten de tu tendencia a imitar a Pedro. La primera negación que vemos aquí es Mateo 26, versículos 69. Mateo 26, 69. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Vemos la escena, cómo empieza, que Pedro está adentro de la casa donde ya fue apresado el Señor Jesús, y está siendo juzgado. Dice Marcos que Pedro estaba abajo en el patio. Esto nos muestra que donde estaban juzgando, el salón donde estaba juzgando a Jesús, estaba en una parte alta y Pedro estaba en el patio. ¿Cómo logró entrar Pedro en el patio? Pues también ya vimos que Juan nos muestra un poquito de esto, de cómo es que Pedro logró entrar a esta casa. Dice que Pedro estaba fuera de la puerta y salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Esto es en Juan 18, versículo 16. Y la mayoría de los comentaristas coinciden que este discípulo conocido del sumo sacerdote es el apóstol Juan. La mayoría de los comentaristas coinciden en eso. De hecho, uno de los argumentos que dicen que por qué es el apóstol Juan, porque es el único que lo escribe. Esta escena está en los 4 evangelios y él es el único que escribe este hecho importante, cómo es que Pedro ingresó a esta casa. Entonces Pedro está en el patio de la casa del sumo sacerdote y dice que se le acercó una criada. De esta criada pues no tenemos mayor información. La palabra para criada aquí hace ver en el original griego que es una mujer joven, es una muchacha. Y el mismo Juan nos dice que es portera, porque dice en ese versículo 16 de Juan 18 que se le acercó a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces eso es lo único que sabemos de esta criada. Era la portera la que cuidaba la puerta, vigilaba que se mantuviera por un lado cerrada y por otro lado quién entra y quién sale de la casa. Y sobre todo en esta escena que van a juzgar a Jesús, era importante cuidar de la entrada de la casa del sumo sacerdote. Esta criada dice allí en el versículo 69, diciendo, es decir, se dirigió a Pedro: tú también estabas con Jesús el Galileo. Entonces, Pedro, aquí vemos que su temperamento era de seguir a Jesús. Su intención era seguir a Jesús. Ya lo habían tomado preso. Vimos en las predicaciones pasadas que cuando lo tomaron preso todos lo abandonaron, sus discípulos se alejaron, pero aquí se ve que el otro discípulo conocido del sumo sacerdote, que es Juan, y Pedro
son los únicos que están cerca cuando está llevándose a cabo el juicio. Ya han presentado algunos falsos testimonios sobre Jesús, le han escupido la cara, le han abofeteado, ya lo han empezado a maltratar. Entonces, Pedro vemos que no ha desistido de abandonar totalmente al Señor Jesús. ¿Quién es Pedro en ese sentido? Vemos a Pedro, un hombre que tiene cierto carácter fuerte, lo hemos visto a lo largo de la predicación de todo Mateo, como un hombre valeroso, arrebatado a veces, osado, pero también un hombre que fue marcando un liderazgo dentro del grupo de los discípulos. Por ejemplo, es Pedro el que dice algunas revelaciones importantes usados por el Espíritu Santo, como Mateo 16, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación de parte del Espíritu Santo, que no la dijo ninguno de los otros discípulos. También en Juan 6, 67 al 68, cuando Cristo preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lucas nos presenta en el 22:33 que él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y en esta escena, cuando van a tomar preso al Señor Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Es decir, vemos a un Pedro realmente valiente, a un Pedro realmente dispuesto a defender a su maestro. Hasta aquí diríamos, este Pedro es un buen guardaespaldas. Quisiera yo traer uno de esos, ¿no? Sobre todo si voy a ir al centro, o a Tepito, o a Nesa, ¿no? Algunas colonias famosas por su caballerosidad y hospitalidad. Hasta aquí Pedro vemos cómo su ministerio ha crecido, su mismo temperamento ha formado cierto liderazgo dentro del grupo, pero a partir del versículo 69 empieza una caída abrupta en el ministerio y en la vida principalmente de Pedro. Si lo vemos, ¿qué hace Pedro aquí cuando la criada lo confronta? Versículo 69 al final dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Es decir, esta criada lo identificó. A veces quisiéramos no ser tan famosos cuando nos enfrentamos a una situación en la que queremos pasar desapercibidos. Pedro quería pasar desapercibido, que por eso estaba ahí en el fuego mezclándose con los demás, principalmente los alguaciles, y lo que menos quería es que descubrieran quién era él. Pero esta criada lo descubre, y en el versículo 70 dice Pedro: mas él negó delante de todos. Y es importante ver aquí una cuestión. Lo que dijo la criada no fue solo a Pedro, es decir, no se acercó a Pedro y le dijo: oye, tú eras uno de los de este Jesús, sino que fue algo fuerte, su voz fue fuerte, que fue oída por varios, por todos, al menos los que estaban ahí rodeando a Pedro en el fuego, calentándose en el fuego, oyeron esta declaración de la mujer, y por eso Pedro lo negó delante de todos. Es decir, no pudo pasar desapercibida esta situación, no pudo pasar desapercibida esta escena donde es acusado y confrontado de que él era uno de los que andaban con Jesús, y su respuesta es: no sé lo que dices. El hecho de que ella lo confrontó acusándolo de que también estaba con Jesús el Galileo, esto nos muestra que por un lado Jesús sí era famoso. De hecho, la criada sabía que de dónde era Jesús, Galileo. No sabemos por qué sabía que era Galileo exactamente, pero sabemos que Jesús ya a estas alturas era famoso en varias provincias de Judea, de Jerusalén, de todo el pueblo de Israel principalmente. Aún los mismos romanos sabían quién era este Jesús. Ya cerca de 3 años, un poco más de 3 años de ministerio, y su fama se había extendido por muchos lugares.
Jesús el Galileo, y cuando la respuesta de Pedro es negar, no sé lo que dices. De esta forma estaba negando tener alguna relación con Jesús al que estaban juzgando, Jesús el Galileo. Pedro entonces, su primera negación la enfoca en no tener ninguna relación con ese al que están juzgando. La primera negación de Pedro está basada o está enfocada en no tener relación con Jesús. Tal vez la presión, tal vez el deseo de no ser apresado fue lo que lo llevó a negar a Jesús, pero no olvidemos ni pasemos por alto que Jesús momentos anteriores, unas horas antes, ya había predicho que Pedro lo iba a negar 3 veces. Entonces, por un lado, sí está la condición humana donde cualquiera de nosotros no nos gustaría ser apresados y ser enjuiciados, y más sabiendo que los que están enjuiciando son corruptos. Nada lejos de lo que hoy en nuestra patria vivimos, nada lejos de lo que hoy en la Ciudad de México vivimos con nuestras autoridades, donde la justicia a veces brilla por su ausencia, y lo que menos queremos cualquier ciudadano común y corriente es caer en manos de las autoridades, porque sabemos cómo se maneja. No lo sabemos a ciencia cierta que si esto fue lo que lo motivó, pero el hecho es que negó tener alguna relación con Jesús. La segunda negación es en base a la persona misma del Señor Jesús, de quién es Jesús. Dice el versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra. Saliendo a la puerta, es decir, la escena ahí en la casa de la primera negación es en el medio del patio donde está el fogón, donde se están calentando, donde tenía a la vista el lugar donde estaban juzgando a Jesús. Y ahora su primera reacción al negar, después de la primera negación, es alejarse, empezar a poner, digamos, camino hacia afuera, por precaución tal vez de poder correr si se levantaran contra él o qué sé yo, pero empieza a iniciar un camino hacia afuera, por eso se acerca a la misma puerta. Sí, y dice que le vio otra. Versículo 71, saliéndole a la puerta le vio otra. La palabra otra en el griego nos está mostrando que es otra de la misma condición de la primera, es decir, una criada, también una esclava, joven, pero Hendrickson dice que es igual, su función de esta misma muchacha, de esta misma criada, es ser la portera, y que posiblemente fue el relevo de turno, que fue la que relevó a la otra. Entonces, esta criada, lo importante no es tanto saber quién es, por eso no dan los nombres, sino el hecho de que están mostrando o evidenciando quién es Pedro. Y dijo a los que estaban allí. Esta otra criada ya no solo se dirigió a Pedro, sino también se dirigió a los que estaban cerca de la puerta donde Pedro se había acercado. Dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pedro trata de huir de la primera escena, queriendo resguardarse entre la gente que ya estaba ahí adentro, pero resulta que seguía siendo famoso. Pedro seguía siendo reconocible. Haber pasado más de 3 años con Jesús, un personaje público, famoso, un personaje que cualquiera que anduvo con él por mucho tiempo no pasaba desapercibido. El mismo Pedro, que quería pasar desapercibido, no lo logra, y una segunda criada lo delata. Ser reconocido por la criada nuevamente lo puso en aprietos. Tal vez sintió más miedo, más temor, no solo porque lo reconocieran porque estuviera con Jesús, sino porque también Pedro había hecho algo que más adelante lo va a poner también a temblar tal vez. Pedro antes,
cuando fueron por Jesús había cometido un acto que merecía ser enjuiciado, cortarle la oreja a una persona. Y yo creo que todo esto estaba en la mente de Pedro, pensando que aparte de que me van a apresar por estar con Jesús, me van a enjuiciar por haberle cortado la oreja a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Tal vez todo esto pasaba en la mente de Pedro como para ser motivado nuevamente a lo que dice en el versículo 72, pero él negó otra vez, aquí está la segunda negación de Pedro de su relación con Jesús. Dice, con juramento no conozco al hombre. Con juramento es algo que tal vez Pedro pasó por alto, una enseñanza que les había dado el Señor Jesús en su ministerio, ahí en Mateo 5, versículo 33 al 37, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, y son palabras del Señor Jesús, enseñanza directa de Jesús a sus discípulos, no juréis en ninguna manera. Es decir, no hagas juramento, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Y esta enseñanza nos muestra que Pedro ya andaba mal, que se atrevió a jurar. Para nosotros tal vez jurar es algo, bueno, pues te juro que sí te lo compro, te juro que sí llego, te juro que sí voy, ¿no? Pero aquí el juramento era algo solemne porque se juraba poniendo a Dios como testigo. Era una costumbre de los judíos, jurar poniendo a Dios como testigo de lo que estaban diciendo. Y estaba poniendo a Dios como testigo ¿de qué? De la declaración que hizo, no conozco al hombre. Fíjense cómo ya nos dijo, no conozco a Jesús. Habían pasado 3 años en su relación con el maestro. Y su expresión aquí es despectiva, no conozco al hombre. Nuevamente niega tener conocimiento de quién es Jesús de Nazaret. Jesús el Galileo. Jesús su maestro. Un atrevimiento grave de poner a Dios como testigo de que él no conocía a Jesús. Una negación que también nos pone a reflexionar que a veces nosotros, bajo presión, podemos llegar también a negar lo que somos. Tal vez en la primera negación, como Pedro, solamente negamos que somos cristianos. En mi trabajo conozco a varias que se dicen creyentes y solamente he descubierto que son creyentes porque al paso de los años medio que los vi con una Biblia por allí en alguna ocasión. Y tienen temor de ser objeto de burla o de perder ciertos privilegios por el hecho de decir soy cristiano. Y no solo eso, ese es el primer paso. El segundo paso, como aquí, es negar conocer a Jesús, que se infiltran con los impíos. Quieren parecerse a los impíos para tener ciertos privilegios. En el trabajo, parecerte a los impíos te da ciertos privilegios dentro del medio del ambiente del trabajo. Ciertos privilegios aún para hacer lo que quieras. Un permiso o simplemente en algunos niveles para recibir un bono extra en tu salario. Es decir, que así como Pedro negó, para nosotros parecería algo
catastrófico. ¿Cómo es posible que Pedro negó a Jesús? Hasta aquí 2 veces. ¿Cómo es posible que Pedro se atrevió a negarlo? Pedro, el líder que ha mostrado ser un líder dentro del grupo de los 12, que estaba dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a morir por su maestro, negó todo tipo de relación con Jesús y aún poner a Dios como testigo en medio de esta negación. Hasta aquí diríamos que Pedro estaba blasfemando aún en el nombre de Dios, porque estaba diciendo una mentira de no conocer ni tener relación con Jesús. Su temor lo llevó a negarlo 2 veces, y en el versículo 73 dice: un poco después, es decir, pasó un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, algunos comentaristas dicen que por lo menos 1 hora, pero un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aquí dice que lo acusaron de no solo ser de Jesús, sino ser de ellos, y ese ellos está involucrando a los otros discípulos que habían huido. Y Pedro dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. La tercera negación no solo está negando a Jesús, sino también está negando tener relación con sus consiervos, los discípulos de Jesús, con los que pasó tiempo sirviendo a Jesús, obedeciendo los mandatos de Jesús, haciendo milagros, predicando el evangelio de Jesucristo. Negó tener cualquier relación no solo con Jesús, sino también con sus discípulos. Su forma de hablar, dice ahí al final del versículo, lo delataba. Entonces, dice Robertson que los galileos, la G, la J y la K, que son consonantes guturales, las pronunciaban diferente de los de Jerusalén, y por eso se delataban que eran galileos. Pero no solo eso, aún su forma de expresarse diferente al expresarse de los impíos, lo delataba que había estado con Jesús. Aquí lo trágico es maldecir y a jurar. Ha de haber dicho en nuestro lenguaje folclórico: que me parta un rayo si eso es cierto. Y vuelve a poner a Dios por testigo de que no tiene no solo una relación con Jesús, sino tampoco tiene una relación con sus discípulos. Tú y yo a veces nos parecemos en algunas formas a Pedro cuando estamos muy tentados en nuestra fe, muy presionados por el ambiente, muy presionados por la gente inconversa. Y podemos llegar aún a negar no solo que somos cristianos, sino negar a nuestros hermanos en la fe en la iglesia. No estamos exentos de hacer lo mismo que hizo Pedro. Nos puede parecer trágico y juzgar a Pedro, pero no olvidemos que seguimos siendo humanos como él, que podemos pasar situaciones difíciles donde la presión externa nos puede llegar a hacer negar a nuestro Señor, negar que somos creyentes, negar aún a la iglesia, a nuestros hermanos en la fe. El no negar al Señor es llevar una vida de obediencia a su palabra, dar testimonio del Evangelio de Cristo. Y si ya lo has negado, tenemos un recurso, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiésale tu pecado al Señor y arrepiéntete. Retomarás el camino nuevamente. Pedro dice ahí al final, entonces Pedro dice al final del 74, y enseguida cantó el gallo. Se cumplió lo que Jesús le había profetizado. Vemos una característica divina de Jesús: omnisciencia. Por eso se lo predijo antes y se cumplió.
Versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Este llorar amargamente fue un lloro de arrepentimiento. Y aunque aquí concluye el pasaje, más adelante vemos cómo el mismo Pedro es restaurado por el Señor, es perdonado por el Señor y restaurado en el ministerio. Así tú y yo, cuando hemos pecado delante del Señor, si venimos en arrepentimiento delante de Él, como dice 1 Juan 1:9, confesando nuestro pecado, no solo nos perdona, sino que nos restaura también en el ministerio. Y recordemos que la obra que Él empezó, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y tú y yo estamos en esa obra que el Señor empezó, y nos va a perfeccionar. Y a pesar de las caídas, como Pedro, tenemos la oportunidad de levantarnos para seguir llevando una vida de obediencia que glorifique y que extienda el reino de nuestro Señor Jesucristo.